Mis amigos, continuamos. Entonces tenés que decir, ¿le estás hablando a Dios o estás escuchando a Dios? ¿Dios te está hablando a vos o solamente vos le estás hablando a Dios y estás haciendo un monólogo y no escuchás lo que Dios te quiere decir? Es decir, estás leyendo la palabra de Dios. Justamente en este tiempo la invitación es a que podamos escudriñar, ahondar en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Justamente la palabra de Dios, la Biblia significa, biblos viene del griego que significa biblioteca. La Biblia es un conjunto de libros justamente que nos van explicando, narrando, contando justamente la voz de Dios, lo que quiere Dios ir comunicándonos. Por eso es que es tan importante que podamos justamente compartir y leer en este tiempo las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios es viva y eficaz, comunica vida y además es muy eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Quiero compartir con vos en este tiempo, en este día, la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en los versos 12. Y fíjate que dice allí en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, y de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, comunica vida, tiene vida justamente, y es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es como un yunque que es capaz de derribar a los corazones más duros, esos corazones endurecidos por las dificultades de la vida. Justamente la palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios tiene poder para cambiar de raíz lo que el corazón humano tiene, en lo que hay en esos corazones, lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios quiere llegar a penetrar, a perforar los corazones, las intenciones y discernir lo que hay justamente en el corazón del hombre. Te invito a que puedas hacer justamente esta experiencia. Y en el capítulo 11 del evangelista San Lucas dice la palabra de Dios en este tiempo que podamos leer. En el capítulo 11 del evangelista de San Lucas, del evangelio de San Lucas, en el verso 28 dice, fíjate qué hermoso que dice esto, la palabra de Dios dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Es decir, que qué bonita esta invitación a poder escuchar lo que Dios nos quiere comunicar. Y en ese comunicar vamos a sentir y experimentar la vida. Y justamente quiero contarte una anécdota. Dice que había un retiro y habían dos predicadores. Uno de esos predicadores era un sacerdote muy erudito, licenciado él en distintas partes de teología y de las Sagradas Escrituras, y otro invitado, un jovencito campesino de la ciudad donde se predicaba. Los dos predicaban dicho retiro. Uno predicaba en la primera parte del retiro y el jovencito, el sacerdote en la primera parte y el jovencito en la segunda parte. Y cuentan que cuando terminó de este sacerdote de poder predicar, habían predicado acerca del buen pastor, del Salmo 22, y cuando terminó de explicar, de exponer, de hacer su prédica, el sacerdote, todo el mundo se levantó de pie y estaban asombrados del conocimiento, de la profundidad que tenía justamente este sacerdote, y aplaudían todos de pie. Una vez que le toca al campesino, a este jovencito, ir a predicar a este retiro, va y hace su exposición, y cuando finaliza todo el mundo se pone de pie, aplaude, y además todos terminan con lágrimas en sus ojos y justamente emocionados aplaudían a este jovencito.
Y cuando el jovencito se va a sentar, se acerca al sacerdote y le dice y le pregunta: ¿cuál fue la diferencia que había entre vos y yo, que la gente terminó emocionada y también aplaudían igual que conmigo, salvo que con vos la gente podía estar emocionada? Y el jovencito le responde: lo que yo he hecho fue la experiencia justamente de ser el pastor de las ovejas y hacer experiencia de un pastor que justamente me conducía a mí. Y de eso se trata en este cuento, en este relato: tener la experiencia de la palabra viva y eficaz en nuestras vidas, de conocer esa felicidad que nos transmite conocer la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que cambia nuestros horizontes, nuestro sentido cuando podemos hacer experiencia. Ahí te comparto un testimonio de que yo no conocía las Sagradas Escrituras, no había tenido un encuentro con Dios ni con la palabra. Pero una vuelta, después de haber escuchado a un sacerdote salesiano justamente, con un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, fue que a partir de ahí empecé a tener justamente un gran vínculo con la palabra de Dios. Y sabía que era eso lo que yo quería tener, el conocimiento y la experiencia, así como este jovencito, del pastor que conducía mi vida. No solamente de conocimiento, luego Dios me dio la gracia de poder estudiar las Sagradas Escrituras, de poder estudiar teología, pero lo que más me llegó justamente fue haber hecho esa experiencia de la palabra en mi vida, que cambió todo el rumbo y el sentido de mi vida.